Amigos del mundo entero, muy buenos días desde Madrid, España. Les saludamos en esta edición especial de Amado Essanio TV para la cadena de Evolution League TV y Liga Internacional de Líderes. Hoy tenemos la presencia de Susana Sai. Ella es de República Checa y se conecta con nosotros desde Portugal. Susana es mentora, autora de libros y experta en propósitos de vida. Susana, te damos la bienvenida a esta edición especial. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Amado, por esta cálida bienvenida. Estoy muy bien, gracias. Aquí con muchísimas ganas de esta entrevista. Qué maravilla. Cuéntanos, Susana, ¿cómo así nació la idea en ti para desarrollar este tema tan interesante, tan apasionante de misión, propósito de vida? Bueno, pues esto es un cúmulo de sucesos en mi vida tras pues una gran búsqueda que tuve yo personalmente, porque entiendo que el propósito de vida es importantísimo para cada persona, que todos lo tenemos, pero no todos somos conscientes de ello, ¿no? Todas las personas no son conscientes que tienen un propósito de vida. De hecho, los estudios cuentan que más del 97% de la población mundial no conoce cuál es su razón de existir. Y a mí ese dato me parece pues escandaloso, porque si estamos aquí en esta tierra, en este planeta, pues hay una razón de ser, hay una razón de existir. Porque yo siempre digo la frase, la vida no se equivoca. Entonces, yo desde niña siempre fui una gran buscadora, una gran mente inquieta y no encontraba las respuestas. De hecho, nací en una familia totalmente disfuncional, en una época de comunismo. En aquella época el comunismo era muy estricto en el país donde yo nací. Y además nací en una familia sectaria. Entonces, claro, por todas partes tenía restricciones. Y nací en esas condiciones, con una mente inquieta, con muchas preguntas que nadie me respondía. Y yo sentía que algo vine a hacer aquí, no sabía el qué, no sabía el cómo, ni cuándo, ni dónde, no sabía eso, pero sí sabía que había algo que tenía que hacer. Pues además nací con unas cualidades que por circunstancias y sí, por las circunstancias en las que nací, pues fui totalmente rechazada. En aquella época, todo aquel que se salía de la normalidad, todo aquel que era llamado bicho raro, ¿no? Pues bueno, yo contaba las cosas con una normalidad porque pensaba que era normal en todos los seres humanos tener sueños clarividentes, tener cualidades extrasensoriales, y eso era totalmente prohibido. Entonces me amenazaron bueno, encerrarme en un psiquiátrico. Entonces ahí entendí que si sigo por esa vía, siendo libre en una sociedad, en una familia donde ser libre era prohibido, pues acababa mal. Entonces eso me llevó a callarme las cosas, a entrar en implosión, porque bueno, yo lo canalizaba con la escritura, con la lectura, con la pintura, con todo lo que yo podía, digamos, sacar de mí aquello que me traspasaba, que sentía que había un raudal de energía que tenía que sacar. Bueno, entonces esa era la única forma que yo podía canalizarlo. Han pasado muchos años y yo seguía con esas preguntas interminables y esa búsqueda. Em, y también pasé por una época bastante oscura. Entonces, cuando ya pasé esa crisis, una gran época donde yo no sabía ni dónde estaba la salida, ni dónde estaba la luz, pero sí tuve un punto de quiebre, y en el año 2009, concretamente, me acuerdo perfectamente de ese año, me entró una locura, una locura de despertar, y ahí es donde inicié mi camino espiritual, mi camino de desarrollo personal, profesional, y ahí empezó toda la aventura. Entonces, ¿qué ocurre? Que volví a conectar con esos anhelos de cuando era pequeña, de
lo que yo sentía era real, me empecé a encontrar con almas afines a mí, entendí que no estaba loca. Entonces entendí también en ese camino que si yo tengo ciertas cualidades y que yo me estoy encontrando en este camino y con todas las formaciones que he hecho hasta ahora, algo tengo que hacer con ello, algo tengo que aportar al mundo. Y tuve unos cuantos momentos ajá, como lo llamamos, ¿no? El momento ajá, pero realmente es un cúmulo de sucesos que han ocurrido que en el punto que me encuentro ahora mismo, puedo decir que sé cuál es el propósito de vida que tengo, qué es lo que vine a aportar en este planeta, en esta vida concretamente, y todo aquello que me ha ocurrido me ha servido. Entendí que todo eso no ha sido en vano, que todos esos dolores y sufrimientos y todos esos quebraderos de cabeza, pues me han servido para moldearme tal y como soy y poder aportar ese algo único que tengo para ayudar a los demás. Pero ese algo único no lo tengo yo, lo tenemos todos. Lo único que nos falta, le falta a las personas en muchas ocasiones, es que ese algo único y original que tiene cada uno, lo tiene que descubrir, tiene que conectar con ello. Entonces dije yo, ok, como a mí se me da muy bien sintetizar, bajar a la tierra lo virtual, lo abstracto, tengo esa capacidad, decidí crear una metodología mediante mi trilogía de libros, donde guío y oriento a las personas cómo conectar con ese propósito de vida, que es el primer libro, Tu vida con propósito, donde es un proceso muy intenso, muy revelador, sobre todo revelador, y también muy removedor, revolucionario, te revoluciona por dentro, si la persona lo quiere hacer así, por supuesto. Y después el segundo libro, que se llama Hábitos para tu vida con propósito, está diseñado para que una vez con ese propósito la persona puede convertirse en la persona que quiere ser. ¿Qué significa eso? Que todos somos como somos, pero para poder cumplir unos objetivos, que el propósito tiene unos objetivos, tenemos que tener unos hábitos. No podemos seguir rascándonos la barriga y, y viendo películas de Netflix pretendiendo ser exitosos. Entonces hay una serie de hábitos que cada uno se marca y yo tengo una metodología donde explico cómo obviamente funciona el cerebro para entender que no hay que forzar, hay que hacer una especie de contrato entre nuestro córtex prefrontal y nuestros ganglios basales y para de forma amistosa ir implementando una serie de hábitos. Y bueno, hay un paso a paso. Y en el tercer libro ya explico cómo emprender con propósito en caso que la persona lo decida. Porque hay personas que dicen, ok, pues yo ya tengo claro lo que quiero, lo que soy, lo que vine a aportar, cuál es mi propósito. Tengo una serie de hábitos que estoy cumpliendo, me siento contenta, contento con ello. Quiero emprender, quiero ayudar a los demás, quiero monetizarlo. Pues en el tercer libro lo explico. Ay, gracias por los aplausos. Y es verdad que no es un libro de marketing, de negocios, sino de la puesta en marcha. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esa persona que tiene que tener en cuenta qué elementos debe juntar, qué elementos tiene que tener en cuenta para que ese negocio, ese emprendimiento se pone en marcha. Después ya vienen otros pasos, ya el tema de marketing y todo eso, pero ese es el arranque, el inicio. Porque también otra cosa que tengo es que llevo emprendiendo desde hace más de 20 años. Me he visto obligada en buscarme la vida. Me considero una auténtica superviviente y una persona hecha a mí misma. Y eso he podido ayudar a las personas con esos pasos en muchas ocasiones. He lanzado muchos proyectos, algunos han sido exitosos, otros no tanto, pero en ese proceso he aprendido. Parece que hay 10 amados haciéndome un aplauso. Me parece fantástico, Susana. Susana, ZZ, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Porque hay Susana con S. Bueno, pues hay Susanas con S porque cada país tiene sus Susanas y en mi país natal, Susana se escribe con Z.
Con Z. Mm. ¿Y qué significa Susana para ti? Susana significa la flor de loto. Ah, maravilloso. Sí. Sabemos que el loto, Justamente la flor de loto sale del fango, ¿no? ajá, del Entonces, pantano, sí. sin fango no hay flor. Claro, claro, es la quema de una vida anterior, ¿verdad? Que sirve de insumo para la nueva vida, justamente. Mm, Buda, Oriente, en fin, sí, todo Oriente toma muy en cuenta la flor de loto. Qué sí. maravilla. Muy bien, Susana, te estaba aplaudiendo porque me parece muy preciso, muy puntual y muy estratégico también todo lo que estás enseñando a las personas. Son esos pasos de esos tres grandes libros que has escrito, que son los primeros, que me imagino que habrán muchos más, porque con esta expertise, con esta visión de la vida que tienes y este pragmatismo, porque sí, sí te siento, o sea, recibes la energía del mundo invisible, del mundo espiritual, y lo asientas, lo Mm, aterrizas, le das forma y a la vez es muy didáctica la expresión. Me parece muy bien, muy bien. Y es lo que creo que ahora los emprendedores y emprendedoras del mundo requieren, sobre todo las semillas estelares, ya que estamos en este cambio de vibración, tú sabes, planetaria de tercera a quinta dimensión. claro que Cuéntanos sí. también acerca de esas experiencias metafísicas, espirituales, cuánticas. Ahora ya puedes hablar aquí. ¿Qué percibías, qué sentías, qué experiencias has tenido? Bueno, qué bonito poder hablar libremente sobre ello, por fin, ¿no? Yo llevaba muchos años sin atreverme a decirlo, porque, bueno, por el miedo de ser juzgada, por el miedo a lo que dirán, y mira esta que se cree, ¿no? Esas voces, porque es lo que me decían de pequeña. Mi gran fuerte, por decirlo de esa forma, son los sueños. Desde que tengo uso de razón, yo sueño todas las noches. He vivido tantas aventuras que te puedes imaginar. Aventuras en plan, a veces despertarme por la mañana y tener que pensar unos segundos si lo he soñado o lo he vivido. Mis sueños siempre han sido muy nítidos, muy lúcidos, muy, bueno, lúcido significa que te das cuenta dentro del sueño que estás soñando. Pues en estos últimos años, esta última década, eh, tengo sueños tipo que dentro del sueño estoy dándome cuenta que estoy soñando y encima pienso estrategias dentro del sueño. Pienso, imagino y mira y hablo con personas, los sabores, los olores, todo totalmente intenso como si fuera aquí ahora en esta realidad, ¿no? Entonces, eso para mí fue siempre algo normal. Y yo pensaba que todo el mundo le pasaba lo mismo. Yo a mi madre le contaba, yo, mamá, mira que soñé, y claro, me miraban, pero niña, ¿qué estás diciendo? ¿Qué, qué estás contando? Ten cuidado lo que estás diciendo. Entonces, claro, mi madre, como yo nací en una familia sectaria, totalmente sectaria, muy restringida. Entonces, en aquella época, pues mi madre lo único que veía como una solución para la niña rara era hablar con los mayores de aquella secta. Y han dicho, uff, esto es producto del diablo, esto es, cuidado, hay que medicarla, hay que, y así, cosas así. Y yo decía, pero vamos a ver, pero si estoy, pero esto no es normal en todos, me preguntaba, ¿no? Y no, vi que no. Y otra cosa que yo tenía, tenía a veces pues sueños premonitorios, que me levantaba y pues se cumplía, soñaba con personas que ya no están en este plano. Em, y hay una cosa que me sucedió cuando yo era niña y yo tenía una sensación de presencia constante conmigo, aquí, en un hombro o en otro. Yo le llamaba un angelito, sentía una presencia. Y yo le decía a mi madre, yo, mamá, que tengo un angelito conmigo. Sentía que era masculino. Yo tengo un angelito conmigo y me habla y me cuenta. Y teníamos conversaciones silenciosas. Y mi madre, cada vez que yo le decía eso, se ponía mal. Yo no entendía por qué.
Y dice, cállate niña, que te van a encerrar, cállate, cállate. Y constantemente era, cállate, cállate, cállate. Digo, pues nada, me callaba y me lo quedaba para mí. Y bueno, pues cuando yo tenía 8 años de edad aproximadamente, mi madre me confesó que yo tenía un hermano pequeño, que era menor que yo, y falleció con 6 semanas de edad. Y cuando me lo dijo, digo, es él, es que es él. Lo sentía que era él. Y me enseñó una foto, de hecho en mi libro publicó esa foto, es la única foto que tengo con él. Yo nací 20 de abril del año 82 y él nació 15 de abril del 83. Y a finales de mayo de ese mismo año falleció por un fallo cardíaco, tenía la aorta, la tenía mal, lo que es la válvula, no le funcionaba y falleció. Falleció a mi lado, era un fin de semana y falleció a mi lado y se quedó conmigo. De hecho, hasta la fecha yo lo siento, cuando conecto lo siento conmigo. Cada 15, cada año, el día 15 de abril, prendo una velita y lo celebro, porque para mí no desaparecen, no desaparecemos de aquí, porque la energía no desaparece, se transforma. Y después también tuve experiencia, pues bueno, yo sufrí un accidente casi mortal con 7 años de edad y estuve en coma durante una semana y estuve en un lugar. He visto gente, he visto seres, he experimentado eso y sé que no estamos ni solos, ni esta es la única vida que hemos vivido, ni vamos a vivir y que hay muchas más dimensiones de las que nos podemos imaginar. ¿Qué ocurre? Que estas cosas, si las hablo ahora, las digo ahora mismo aquí delante, pues me siento cómoda. Pero para sentirme cómoda hablando sobre estas cosas, tuve que pasar un proceso. Tuve que pasar, mi vida no fue un camino de rosas. Mi vida fue un auténtico infierno, sobre todo en la infancia. Eh, bueno, mi padre biológico era un grandísimo psíquico, pero era tan grande que no supo gestionarlo. Y mi padre tuvo pues, graves problemas mentales no tratados y esa ira, esa rabia, que no sabía gestionarla, la descargaba sobre mí con una violencia extrema. Pero a pesar de todo eso, yo sabía que la vida era bonita, siempre lo sentía así. Y la gente me decía, pero ¿cómo puedes ser tan positiva? ¿Cómo puede ser que después de todo eso que has pasado, eh, estás viendo el mundo con esos ojos? Pues porque lo veo así, porque sabía desde siempre que yo le miraba a los ojos a mi padre, que en paz descanse, yo le miraba desde pequeñita y sabía que ya lo conocía de otras vidas. Era una certeza interna. Y sabía que él no sabía hacerlo de otra manera. Lo entendí, es verdad que también lo entendí hace ya unos años cuando hice constelaciones, que gracias a las constelaciones familiares he podido experimentar el perdón profundo. Y cuando experimenté ese perdón, se me mostró el día de la muerte de mi padre en ese momento. En 2 meses y medio falleció, una muerte trágica, pero lo vi, pero sentí que se iba libre. Él se iba libre. Y yo liberé también esa parte mía porque cargaba con ello. Y desde aquí, con eso quiero decir la importancia del, del desarrollo personal, la importancia que tiene. Si no sabes cómo hacerlo, busca a alguien que te ayude, porque te libera. Y esa liberación te permite ver más allá, te permite también conectar contigo mismo, contigo misma, con ese propósito. Eso es lo que trato de decir siempre a las personas porque me dicen, ¿no? ¿Y por qué haces tantas formaciones, tanto curso? Y digo, pues ¿por qué? Pues porque siempre hay una cosa que es como una capa que te quitas, ¿no? Que te liberas, pero después está el siguiente nivel y es para nuestra evolución. Yo decidí evolucionar. Hay personas que con algo básico pues se quedan y está bien. Si lo decide, está bien. Cualquier decisión, elección, está bien en la vida. Pero yo decidí conscientemente, como semilla estelar que soy, decidí conscientemente hacer ese proceso, aunque me duela,
Ahora ya no me duele tanto, cada vez que hago un proceso ya no me duele tanto, porque ya he pasado lo chungo, lo malo, lo doloroso realmente, ¿no? He pasado ese proceso de romper ese sufrimiento, he pasado por ahí. Y ahora ya, sí es verdad que a mayor compromiso, mayores pruebas, pero ya no se sufre. Puede doler en menor, mayor medida, pero ya no hay sufrimiento, porque entiendes que es parte del proceso ese dolor y que cuando pasa ese dolor hay una liberación y una claridad. Yo siempre digo, la claridad es nuestro superpoder. Si la gente supiera que ese superpoder lo tenemos todos, somos superpoderosos, pero hay que también ser valientes para adentrarnos y bucear y permitirnos. Claro, justamente Siddhartha Gautama, el Buda, decía, ¿no? El dolor en la vida, en esta realidad, en esta tierra, es inevitable, pero el Mm. sufrimiento ya es tu elección. Es opcional, claro. Entonces, ¿cuántas veces los seres humanos rumiamos o hemos rumiado un problema del pasado y lo hemos revivido una y otra vez eternamente? Claro. Es que la mente egoica justamente juega ese papel, ese rol, para sacarnos del momento presente, porque la vida, la existencia, la divinidad está en conectar el cielo con la tierra en cada momento presente. Mm. Y cuando se interfiere esta mente egoica, nos perdemos del momento presente y estamos rumiando el pasado. Debía haber hecho esto, debía haber mandado el correo, pero ¿por qué no hice esto? Y en fin, o también estamos pensando en el futuro con una preocupación. Sí. Y como ya sabemos, en este universo cuántico todo es energía y todo es vibración. La energía no se destruye, no se forma, sino que se transforma. Entonces, lo que estamos haciendo es perdiendo energía, porque también el tiempo y el espacio es energía y venimos a realizar determinados actos energéticos en cada instante. Claro. Entonces, ahí viene esa distorsión de la matrix del pensamiento egoico. Mm. Es una ¿Cómo? distracción. Claro, y es una distracción. Entonces, Susana, ¿cómo atraviesa el día? Cuéntanos tu día, Susana, El día a día, dices. el día a día. Vale, esto forma parte de los hábitos, claro. Los hábitos van cambiando según la necesidad. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un objetivo que me he marcado y es un objetivo no solamente físico, que bueno, he cogido un poco de peso, un poquito significa 15 kilos durante el confinamiento y a mí eso me sienta mal. Entonces, yo siempre he sido pues una persona con mucha energía y claro, ese sobrepeso pues me baja mucho la energía. Entonces, yo para poder cumplir mi propósito y para poder llevar a cabo mis proyectos, necesito tener mucha energía, porque soy una mente inquieta, estudio todos los días, ejecuto muchas tareas todos los días y eso requiere una excelente atención, enfoque y energía. Entonces, mi día a día, ahora mismo, en estos momentos, que hace unos meses era diferente, mientras estaba escribiendo, tengo épocas, pero ahora mismo es, me levanto por la mañana a las 6 de la mañana. Lo primero que hago es levantarme, me pongo ropa deportiva, saludo a mis gatitos, bebo agua con limón con mis suplementos, me preparo, salgo al gimnasio y estoy ahí pues unas 2 horas. ¿Qué hago durante 2 horas en el gimnasio? Bueno, pues aprovecho para ver clases, masterclass, formación, me pongo mis auriculares mientras hago el ejercicio de fuerza. Me pongo una música o unos audios motivacionales que a mí me encantan, los audios de motivación, de los speakers que te ponen las pilas, porque yo soy así, me gusta poner las pilas a las personas. Y después, cuando estoy en la cinta o en la bicicleta, ya para finalizar, que es mucho tiempo, a lo mejor 40 minutos, pues esta mañana, por ejemplo, me he visto una masterclass que quería verla el fin de semana, pero el fin de semana yo también
opero, no me gusta la palabra trabajar, opero, estoy en activo, entonces no tuve tiempo para verlo. Y dije yo, pues bueno, hoy es buen día para ver la masterclass, porque es una masterclass que yo necesito para aprender una cosa para poder avanzar en otra. Entonces me la vi en la cinta, hice mis 8.000 pasos ya por la mañana con la masterclass ya puesta en velocidad rápida. Yo siempre pongo las velocidades rápidas porque así acelero también y listo. Me vine aquí para la entrevista y ahora voy a grabar unos vídeos. A veces tengo reuniones, tengo sesiones. Cuando tengo el día de entrevistas, grabo las entrevistas o las emito en directo, dependiendo también de la persona y del país en el que se encuentra. Creo contenido, porque también la agenda varía. Yo tengo mi planificador con propósito, que es el mío, que lo creé yo, que está diseñado para alta productividad. Es versión beta porque mientras lo voy utilizando veo las mejoras, las cosas que hay que quitar, las cosas que hay que poner y todo eso. Pero para mí la alta productividad es importantísima. Y es verdad que yo, por ejemplo, acabo de mis tareas, o sea, acabo la jornada pues a las 11 de la noche, cosa que yo normalmente no hacía. Pues normalmente para mí lo normal es acostarme a las 10, 10 y media, pero ahora requiere un poquito más de esfuerzo lo que estoy haciendo porque estoy preparando una mentoría grupal de 10 semanas y eso requiere un poquito más de esfuerzo por mi parte. Pero cuando la termine, que va a ser entre esta semana y la próxima, pues vuelvo a mi hábito, pues que me gusta leer, a mí me gusta muchísimo la lectura, soy una devora libros. Desde los 5 años que sé leer y escribir, pues he cogido el gusto con la lectura. Entonces, por la noche para mí es un muy buen momento leer una lectura no fácil, sino no tan didáctica, sino un poquito más, como yo siempre leo las cosas, los libros de mi temática, pues la metafísica, lo que es la espiritualidad práctica, como lo llamo yo, todas las metodologías, porque a mí me gusta la practicidad de las cosas, ¿no? Y por las mañanas lo que tengo, si estoy en formación o estoy en lectura, pues es algo más tipo marketing, formación para lograr objetivos y todo eso, ¿no? O sea, depende del momento también y depende de mi energía. Yo por la mañana, yo soy muy matutina y por la mañana es donde tengo mayor energía y donde mi rendimiento es al máximo. Después del mediodía es importante conocer nuestro cronotipo, que es lo que explico en el segundo libro. Nuestro cronotipo es saber nuestras horas de mayor pico de actividad, tanto mental como física, y también nuestra bajada, porque todos tenemos esa bajada, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo una bajada a mediodía después de comer. No me hablen porque yo estoy en modo zen y a mí la siesta me sienta fatal. No soy tengo a veces días que me tengo que acostar porque estoy realmente agotada mentalmente, pero después me levanto peor. Entonces trato de no dormir y hago cosas que no requieren ese esfuerzo mental, sino algo más creativo, más relajado. Em, a lo mejor creo un audio subliminal, a lo mejor creo unas afirmaciones para mi comunidad. Y después ya tengo otra vez la subida de energía por la tarde, sobre las 5 6 de la tarde hasta las 10. ¿Y qué ocurre? Que cuando tengo esa subida de energía, reconozco que me resulta difícil parar, porque tengo ese motor puesto en marcha y me tengo que obligar a apagarlo todo. La mejor forma que es, pues venga, sin pensarlo y apagarlo, perfecto. Pero no siempre lo logro, también tengo que ser muy honesta conmigo misma y es un esfuerzo que estoy haciendo para poder acostarme temprano, para poder levantarme temprano con energía, porque si duermo pocas horas, no rindo igual. Pues ese sería más o menos mi día a día. Me parece fantástico y es importante también esa metodología, ¿no? O sea, hay que ser metódicos, hay que establecer ciertas rutinas, dejar ciertos espacios para el ocio, otros para la creatividad, otros para principalmente la conexión con el mundo espiritual, llámale Dios, cielo, verdad, amor, etcétera.
y luego también los temas prácticos, ¿no? O sea, las reuniones con los clientes, con los proveedores y todo eso. Mm, La vida es de equilibrio. Esto es de equilibrio, esto va de equilibrio. Entonces, alternar todas esas actividades, esas reuniones que llevan cierto tipo de energía cada una. mm, ¿Qué es lo que pasa? A veces los emprendedores se saturan con tantas reuniones y tantos detalles. Y yo siempre les digo, imagínate que eres el gerente de una empresa o de un banco, mejor dicho, de tu propia empresa, tu vida. Y entonces tienes que tener reuniones con el área legal, con el área comercial, con el marketing, con los inversores, con los clientes, con publicidad. mm. Y entonces la cabeza, el cerebro, tiene que estar vacío para generar en ese vacío la nueva realidad. Entonces tienes que descargarte de tanta información, que es energía. Entonces reunirnos una hora para ver los temas legales a la semana, trámites, procedimientos, licencias, etcétera. Y se acabó el tema ahí, cerró la reunión y el equipo legal sigue funcionando, pero ya tú te dedicas a la siguiente tarea, que es creatividad o reunión con los clientes y así. Porque si nos cargamos todo en la cabeza y no la descargamos de información, pues va a haber esa debilidad, ¿no? Ese debilitamiento. Y qué bueno que tienes ahí esa guía con propósito. ¿Cómo se llama lo que mostraste? ¿Agenda? Sí, es un planificador agenda, es versión beta, que bueno, Planificador. es Claro. así es para un año entero. Sí, lo Eh, veo. Está bastante sí, 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 sí. bonito. Sí, Vale, es entonces esto es versión una beta, buena idea. pero bueno, lo voy a mejorar. La verdad que está muy bien porque lo diseñé yo desde principio hasta el final, Ya. porque yo utilizo agendas pues desde siempre. A ver, desde que emprendo, pues desde siempre, utilizo agendas todos los años. Ya. Y me gusta, yo soy de escribir, me gusta la escritura, entonces utilizo mucho el papel, ¿no? Para apuntar. Porque sí, yo utilizo el calendario virtual, el tema de Google Calendar y todo eso, pero necesito escribir, necesito ver y tachar que tengo la tarea hecha y bueno, yo soy bastante, en ese sentido todavía estoy mejorando también, no significa que soy la perfección, no, 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 en absoluto, estoy todos los días consciente de ello. Y a mayor propósito, mayor objetivo, pues claro, también mayores tareas y bueno, requiere una cierta organización, planificación, y yo necesito esa parte porque me podía estar planificando, imaginando y creando de forma eterna, pero yo necesito conceptualizar y bajarlo a la tierra. Y la mejor forma para mí de bajarlo a la tierra es apuntar. En el papel físico es cuando se puede materializar todo aquello. Lo que no está escrito no existe. Entonces, me gusta escribir por eso. Me parece súper bueno la recomendación que estás haciendo porque también el cerebro, ¿no? Desde la neurociencia ya se nos explica, al hacer los gráficos, no Mm. solamente estás dibujando en tu papel, en tu folio, en el cuaderno, sino que también estás dibujando en el cerebro. Estás haciendo nuevos circuitos neuronales y eso es bueno porque ayuda a la manifestación de la nueva realidad. Muy Sí, bien, Susana, hay perfecto. una conexión entre la Mm, mano y el cerebro. Entonces, cuando eso. utilizamos nuestros pensamientos, nuestras ideas y lo materializamos, es cuando podemos ver con claridad todo aquello que está a nivel virtual o a nivel abstracto, está confuso, porque sí lo vemos, pero dices, vale, ¿y ahora cómo lo junto? Es como un puzzle, ¿no? Entonces, cuando tú Mm. lo plasmas en el papel, ayudas a materializarlo. Y dice, ok, aquí tengo el esquema y ahora ya tienes la posibilidad de verlo delante y juntar las piezas mejor. Es mágica Además es muy terapéutico también escribir. Sí, sí, sí. Eso me he dado cuenta yo con los mapas mentales. Sí, Las ideas es aterrizarlas en circuitos, que va primero, y luego poner un orden, porque si no también todo queda como un cuadro muy bonito, pero ya, pero el paso uno, ¿cuál es? Y el paso dos. Y a la vez eso es muy práctico porque reduce costos energéticos. mm, Ya en la vida hemos tenido suficientes experiencias cuando no hay una secuencia. Entonces, cuando no hay una sí, secuencia en el tiempo, ¿cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? Vale, parece mentira, pero eso ayuda muchísimo
a reducir los costos energéticos. Sí, lo que también ayuda, lo que estás diciendo para añadir lo que acabas de decir, em, lo que agota mucho a las personas es saltar de una tarea o un tipo de tarea a otra, ¿no? Entonces es bueno agrupar un tipo de tarea, pues por ejemplo, el día de viernes o el día de lunes, un ejemplo, me invento. Sí, Tengo el día de grabación y grabas un montón de vídeos, ¿no? Si bien. tienes un canal de YouTube, lo que sea. Y después los edito y ya tienes hecho a lo mejor para 1 o 2 semanas y te olvidas, ¿no? Te olvidas Sí. de la tarea y liberas tu mente de aquello que de otra manera está pendiente, porque cuando está pendiente, cuando dejas tareas pendientes y está ahí diciéndote el pepito grillo, tienes eso pendiente, aunque no te estén diciendo nada, pero sientes que hay algo, ¿no? Te consume esa energía. Esa es la palabra, te consume energía. Mm, Y luego la persona dice, pero no sé qué sucede, me he despertado, he amanecido cansado, claro, cansada. Es que tu cabeza está llena de pendientes, sí, está sí. pura pendientes. Y como se dice, hay que vaciar la cabeza, hay que vaciar la mente y ponerlo en el papel, en una agenda, ponerle tiempo, espacio responsable y objetivo. Mm, Porque nuestra mente tiene que estar vacía para ser receptiva del mundo espiritual. Por eso se habla que todo lo que nosotros creemos que son nuestras ideas, en realidad también es la misma idea que está contactando con diferentes seres y personas en el planeta Tierra, en este caso, y bajando esa información. Por eso es que de repente ha sucedido que, oye, pero en Inglaterra alguien está haciendo eso que yo pensé hace 2 años y que lo dejé pendiente. O en China ya están haciendo esto que también se me imaginó. Sí, efectivamente, no es una locura. Es la idea, el proyecto tiene su propia vida y su propia energía y baja del mundo invisible al mundo material a través de muchos canales. Quien lo toma, perfecto. O a veces un grupo de personas hace determinada fase del proyecto, de esa idea, esa energía, y otras personas hacen otra fase de ese proyecto. Y luego nos juntan milagrosamente, misteriosamente, por lo que se llama el reencuentro de almas afines. Como estamos haciendo en estos momentos, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, y luego quienes nos están viendo también. O sea, segurísimo que este mensaje va a llegar a las almas afines que tenga que llegar. mm. Yo siempre digo que somos antenas andantes en este planeta Tierra y constantemente canalizamos, recibimos información. Que seamos conscientes es otra cosa, pero constantemente nos está atravesando una información. Hay una conexión entre la Tierra y el cosmos y estamos constantemente recibiendo esa información. Eso es una cosa. Y después también otra cosa es lo que dijiste, que cada proyecto, cada cosa tiene su colectivo, ¿no? Entonces los proyectos, por eso cuando se crea un movimiento, eh, y se logra hacer esa masa crítica del movimiento planetario, es porque hay muchas almas en la misma energía. Entonces, hablamos de un conjunto de almas afines que están canalizando y están juntándose para crear esa energía condensada, esa masa crítica, para llegar a un objetivo. Por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos, cuidar lo que nos entra por la retina, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra energía interna. La meditación a mí me ayudó muchísimo. Medito desde el año 2007, cuando tuve mi primera experiencia extracorpórea muy, muy intensa. Y para mí la meditación es wow, ¿no? Entonces, por eso también me hice instructora de meditación, porque es algo que es importante. ¿Por qué es importante? Porque como dijiste al principio de este encuentro, Amado, esto de vivir constantemente en preocupación, en vivir en el futuro o vivir en el pasado, que son líneas temporales que ya no existen, son totalmente ilusorias, el pasado ya, bueno, no se puede cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es ese futuro. Hay tantas formas de crear o sea, tantas
hay infinitas maneras de crear un futuro, pero se crea desde aquí y ahora. Por eso la importancia de la meditación, de conectar con ese momento presente. Si no te gusta la meditación, no lo llames meditación. Respira conscientemente cada día, aunque sean 3 minutos. Yo tengo en mi canal de YouTube, tengo una meditación de 1 minuto para los rezagados. Es que ya dice, mira, que no, que no. Le digo, mira, no te preocupes que durante 1 minuto vas a meditar aunque no lo quieras. Entonces entiendo esas cuestiones que me dicen las personas, me cuentan, es que no sé meditar, es que no sé, no te preocupes, yo te doy la solución. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque desde el momento presente es donde podemos crear, donde realmente podemos ser conscientes de la vida que nos atraviesa, esa energía cósmica que está presente en todo, en todo, hasta en un papel, hasta en una piedra está. Vibramos, es una frecuencia. Entonces, cuando somos conscientes de ese momento, es desde ahí donde podemos crear nuestra realidad. Desde esa conciencia podemos elegir cuál de los futuros queremos y lo podemos elegir. Y me pueden decir las personas, pero Susana, que es lo que a veces me dicen, pero Susana, con todo lo que está pasando en el mundo, olvídalo, olvídalo. Son hologramas, son cosas que cuentan para meternos miedo. Olvídate de eso, son ilusiones de la Matrix. Tú eres el creador, la creadora de tu vida. Y eso no es una palabrería, no son cosas de una loca que nació en República Checa. Esto es así, somos así, lo creas o no. Entonces, ¿es tan importante este punto? Sí, definitivamente, cuando se dice, ¿no? Tú creas tu realidad, tú eres el Dios creador, la diosa creadora, Mm, y vas a vivir lo que realmente sientas en el fondo de ti. Y en el fondo de ti está hablando del subconsciente. Lo que pasa es que muchas veces desconocemos, la gran mayoría, qué información tenemos en el subconsciente. Y es el 95% aproximadamente, quizás más, mm, de todo lo que vibramos. mm, Entonces vas a manifestar en la vida lo que vibras. Que esto va mucho más allá de la buena intención del 5% consciente de la mente. Entonces, ahí hay un gran reto, una gran tarea de cada semilla estelar. mm, Viajar hacia su interior, no sé, te ipsum, como decía Sócrates, conócete a ti mismo. O de Buda, ¿no? La única salida es hacia adentro. Y entonces, en esa búsqueda hacia adentro, poder ver, más que ver, sentir o ver espiritualmente, mmm, cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son las raíces, qué me ha influenciado mi inconsciente colectivo, mi padre, mi madre, las emociones de mamá cuando me estaba gestando, mis vidas pasadas, quienes creemos en las reencarnaciones. Toda esa influencia energética cuántica está dentro de nosotros. Y a la hora de decidir sobre qué invertir, qué comprar, qué acción de lanzamiento de producto, experiencia o servicio vamos a hacer, relación de pareja, dónde vivir, todo, absolutamente todo tiene una carga energética y tiene que ver con ese poderoso mundo interior. mm. Entonces, ahí hay un súper reto, ese es el gran reto de cada semilla estelar en este plano de tercera dimensión, bucear hacia adentro y ver qué información tengo adentro para transmutarla, las sombras en luces y seguir avanzando. Mm, exacto. ¿Qué podemos hacer? Ahí, por ejemplo, los emprendedores de la luz, las semillas estelares, conectamos con la luz, tenemos inspiración, tenemos intuición, susurro del alma, perfecto. Tenemos facultades extrasensoriales que estamos evidenciando, perfecto. Pero luego tenemos que habitar en este circuito, Matrix, tercera dimensión. ¿Cómo aterrizar? ¿Cómo propiciar esa abundancia? Porque los recursos también son requeridos en esta tercera dimensión. Ujú, Entonces, muchos emprendedores de la luz se encuentran bloqueados, quedan ahí paralizados. Solamente dicen, vale, tengo buen corazón, tengo buenos deseos, quiero hacer grandes cosas,
pero tengo bloqueos a la hora de vender, tengo bloqueos a la hora de administrar mi emprendimiento, tengo bloqueos a la hora de organizar mi tiempo, tengo bloqueos a la hora de hablar con las personas o de ser constante y ordenado, ordenada. ¿Qué recomendarías tú a esos emprendedores de la luz que están haciendo esa gran curva de aprendizaje en esta Matrix tercera dimensión con todos esos elementos, sabiendo que lo principal es la energía, sí, pero luego hay que aterrizarla y hay que manifestar todo eso que queremos? Ujú. Bien, para empezar a hablar, hay que entender, hay que ver por qué y dónde está el bloqueo o la creencia limitante, ¿no? Hay muchos ejercicios para detectar cuál es la creencia limitante, cuál es el bloqueo, pero primero hay que ver el origen. Y ahí está el kit de la cuestión, porque encontrar el origen es lo que despliega todo. Cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene miedo a hablar en público, sufre pánico escénico, por ejemplo, que fue mi caso, porque se me originó cuando yo tenía 13 años y yo era incapaz de estar en un grupo de más de 3 personas, decir cualquier opinión por miedo a ser juzgada, el que dirá, un largo etcétera, ¿no? Que conlleva. Y no fui consciente de, sí, sí, a ver, sabía que me daba, pensaba que era tímida, pero yo de tímida no tengo nada. Yo siempre he sido muy hecha para adelante, como se suele decir, pero ese bloqueo era algo que me impedía a expresarme con libertad. Entonces empecé a ahondar, ya cuando inicié mi camino de desarrollo personal y profesional, quise, quise traspasar eso, quise trascender, porque yo para poder ser visible y comunicar mi mensaje, necesito comunicar, necesito decírselo a un grupo de, sea una o 100 personas. Entonces, ¿qué hice yo? Primero, empecé a mirar hacia adentro. ¿Por qué narices tengo eso cuando me gusta comunicar? Entonces, vi varios factores que me han ocurrido porque todo bloqueo y toda creencia limitante se suele originar en nuestra infancia, suele. Y hay algunas que si vamos más hacia atrás, vienen de otras vidas. Y yo tenía varios factores, unos cuantos de esta vida y otros tantos de otras 2 vidas, donde pude ver, gracias a una terapia de regresión, que por hacerme visible y por hablar sobre mis ideales, me han quemado. Entonces, bueno, dije, ahora entiendo, ahora entiendo. Bien, y después en esta vida concretamente, que sí lo recuerdo conscientemente desde siempre, pues es donde influyó mi padre, donde influyó mi padre, con una programación constante diaria de machacar a la niña, de darle fuerte todos los días, no solamente físicamente, sino con torturas físicas y torturas psicológicas. Y insultar todos los días a esa niña. Entonces la niña se lo empezó a creer y se lo creyó todo. Se lo creyó todo, que yo no valía, quién me va a escuchar, quién me va a creer, quién soy yo para decir algo. Esas frases yo siempre se lo digo a las personas, ten cuidado lo que dices, porque el verbo es creador. Y con una palabra, con una frase, puedes levantar y motivar a una persona, pero también la puedes destruir. Si esa persona no es lo suficientemente fuerte, la puedes destruir. Y yo tengo la fortuna, se me ponen los pelos de punta, tengo la fortuna de estar acompañada de varios seres desde siempre, no solamente de mi hermano fallecido, sino de varios seres que me han ayudado, me han potenciado, sé quiénes son. Entonces, nunca tuve pensamientos de suicida, a pesar que tenía motivos, porque siempre pensé, yo puedo, a pesar que me decían, ¿no?
que no puedo, no sirvo, bla, 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 bla. Entonces, lo que hice es hacer un barrido de mi memoria consciente y fue todo eso de mi infancia. Después, con 13 años, resulta que a mí me amo la actuación, amo el buen cine, lo que es el buen cine de verdad, me encanta. Me encanta, yo de pequeña iba al teatro, me encanta el teatro, lo que es la obra de teatro, sea cual sea. Entonces, en nuestro colegio se hizo una convocatoria para entrar en una formación de actuación de teatro. Éramos 500 niños, yo tenía 12 años, 500 niños, y entramos 22. Y mi primer papel era protagonista. Para mí son indicativos que yo soy una líder, yo soy una persona que sí valgo. Y para mí fue como, ¡oh! Wow, esta es la mía, me encanta, me encanta, me encanta. Pues por un suceso que ocurrido durante ese año, mi padre me prohibió seguir en esa clase. Y para mí fue muy doloroso, aparte de lo que ya había ocurrido hasta entonces. Yo tenía 13 años cuando terminó ese año escolar. Ese verano me encerró en casa durante todo el verano. Mi cuarto era de 2 por 4 metros. Lloré tanto que me quedé afónica y se me generó un bloqueo de comunicación, porque cada vez que tenía que decir algo y mi padre estaba delante, me empezó a doler, se me empezaba a hinchar la garganta. Y ese verano lo pasé realmente mal. Lo pasé mal, o sea, yo sí, escribía, pintaba lo que tú quieras, pero lo pasé mal porque me dolió tanto de no poder seguir con esas clases, con esos niños, que creamos un vínculo, creamos unas obras de teatro preciosas y me dolió mucho. Entonces, después yo pensaba que lo olvidé, bueno, lo superé y ya está. No. Es una información que se queda. Por eso es tan importante hacer un barrido, hacer memoria, escribir todo aquello que uno recuerda. Y si no lo recuerda, y la persona que me suelen decir en las sesiones, es que no recuerdo, Susana. No, sí lo recuerdas. Lo que pasa es que lo has olvidado, tienes una mente selectiva y lo has olvidado para protegerte. ¿Vale? Eso es otra cosa. Pero con unas técnicas se puede recordar esos momentos, ¿no? Entonces lo que hice fue eso. Y conecté con ese dolor, conecté fue en una constelación también. Lloré, pataleé lo que tenía que patalear y justamente poquito tiempo después me llama una persona y me dice, fíjate, es antes de seguir con esto, me ocurrió durante toda mi vida que desde que empecé a emprender, yo empecé a trabajar con 14 años porque la situación familiar lo requería. Empecé limpiando baños y oficinas. Después encontré una persona, ahí sí que tenía, para mí son indicativos, conocí a una persona que tenía un despacho de abogados y tenía un proyecto, una franquicia de una empresa austriaca y me ofreció un puesto de azafata cuando yo tenía 16 años. Todavía estaba estudiando, yo no terminé nunca mis estudios, pero estaba todavía estudiando en esa época y tuve que pedir permiso a mis padres, ¿no? Mi padre estaba en esa época todavía en casa y bueno, me dieron permiso y ganaba mucho dinero. Ganaba mucho dinero con esas exposiciones porque yo era la persona que presentaba unas máquinas industriales a empresarios. Fíjate, autoridad, empresario, autoridad y comunicación. ¿Vale? Después la vida me llevó años después, cuando ya me vine a España, me llevó a desempeñar un puesto de trabajo en una empresa durante 7 años, donde tenía que comunicar a empresarios, otra vez, autoridad, comunicación y vender, tenía que vender, era publicidad, editorial y todo eso. Y me encantaba ese trabajo porque tenía libertad, tenía mucha libertad de movimiento y me encantaba siempre trabajar con hombres, con hombres de negocios. Vibraba en esa energía y me sentía muy cómoda. Yo entraba en un lugar donde había hombres de negocios y me sentía cómoda. Hay gente que le intimida, pero yo disfrutaba. Además, disfrutaba de las reuniones, disfrutaba de presentar los proyectos, llevar los proyectos de otras personas, ¿no? Y eso, la vida es tan sabia que si no lo aprendes por tu cuenta, te lo pone delante para que lo aprendas.
Entonces, para mí fue unos indicativos porque yo ni siquiera, cuando empecé a trabajar en España, no sabía ni siquiera hablar bien español. Mi español era muy básico, yo lo aprendí por mi cuenta de forma autodidacta. Entonces fue ahí dándome cuenta, pero después, años después, me di cuenta una cosa, que cuando quería comunicar algo sobre mí y sobre mis proyectos, porque empecé a escribir mi blog sobre el año 2014-2015, para exponer mis reflexiones para ayudar a las personas. Y ahí es donde me di cuenta y digo, me cuesta expresar lo que soy. Yo te puedo vender lo que tú quieras de otros proyectos, de otras empresas, porque no es mío, es de otros. Yo soy una portavoz. Pero cuando se trataba de expresar lo mío, que en este caso es mi propósito de vida o algo que representa a Susana, ahí se me generaba un bloqueo. Y ahí entendí que algo debo ver. Y es donde empecé la investigación y es donde entendí todo ese proceso desde que era niña hasta esa fecha. Digo, ok, está ahí. Pues justamente después de hacer esa constelación, fíjate la importancia de la toma de conciencia. Cuando tomas conciencia, dice, ok, ahora puedes seguir a otro nivel. Justo después de esa constelación, fue en noviembre, ¿no?, del año 2015, me llama una persona y me dice, oye, Susana, ¿quieres tener un programa de radio? Y digo, sí. No me lo pensé dos veces. Le dije que sí. Y cuando colgué el teléfono dije yo, "Ah, ahí va. ¿Y qué voy a decir?" Entonces dije, ya está. Gracias. Y digo, ya está. Entrevistas. Me encanta entrevistar a las Qué personas. maravilla. Entonces ahí entendí, digo, ¿cuál es la solución a traspasar esos bloqueos? Por supuesto, primero ver dónde está el bloqueo o la creencia limitante. Y después el siguiente tip es acción. Acción, acción, acción. Porque la única forma para poder decir, ok, tengo esto, ya lo tengo claro, pero si no actúas, no va a pasar nada. Sin acción no hay resultados. Entonces, Claro. cuando actúas es cuando puedes ejercitar eso, ¿no? Y darte cuenta. Mi primera entrevista en la radio fue un desastre. Fue un desastre. Pero dije yo, no pasa nada. La siguiente va a ser mejor. La siguiente va a ser mejor. Y así y hasta la fecha. Bien, está ahí perfecto porque, claro, cuando dices primero la toma de conciencia, Sí, ¿no? es Encontraste importantísimo. la intuición. Esto tiene su origen posiblemente en esto, o sea, hay una conexión. Luego el proceso de sanación, transmutación, como quieras llamar, terapia, en fin, se transmuta el bloqueo, la creencia limitante. Y luego la tercera fase es sobreescribir y generar nuevos circuitos neuronales. Sí. Por eso dices, la acción, la repetición, te está reescribiendo el cerebro, generando nuevas carreteras para que ya lo hagas de esa nueva forma. Aquí quiero puntualizar, añadir a lo que acabas de decir. Es importante la acción, pero no actuar a lo Lailo, sino Mm, cuál es el objetivo de esa acción, ¿no? Por eso es tan importante el propósito, eso porque es. cada propósito tiene su objetivo. Entonces, yo tenía un objetivo y era comunicar mi mensaje, que ahora sí que tengo definido cuál es mi mensaje, cuál es mi propósito. En aquella época tenía más o menos, ahí, bueno, más o menos la idea, pero mi objetivo era comunicar y ayudar a las personas, dar claridad. Eso siempre se resumía a esa, ¿no? Esa conciencia. Entonces, tener conciencia y actuar con un objetivo, no actuar porque sí, sino, ok, ¿cuál Eso es mi es. objetivo? Mejorar mi oratoria, mejorar no sé qué, no sé cuánto. Márcate ese objetivo, ponle fecha de límite donde quieres realmente decir, ok, cuando llegue a esta fecha, mi oratoria o esa mejora va a ser a lo mejor, si no es al 100%, a lo mejor 50%, pero ya tienes una mejora. Es importante marcarse ese objetivo con la acción. Totalmente. Y luego también lo que mencionaste, ¿no? Hay diferentes métodos, técnicas, terapias para sanar con papá y con mamá. Mm, Si haya vivido con ellos, hayan trabajado todo el día, hayan estado en casa, se hayan divorciado, separado, etcétera. Se tiene que sanar porque, como bien nos lo indica las constelaciones familiares, entre otros métodos y terapias, tienes que agradecer a quienes te dieron la vida. sí. Papá, mamá, por ello venimos, por ellos. Y luego al clan familiar. Fíjate, en Theta Healing, que yo soy instructor, a veces hacemos testaje y
el resultado del subconsciente de la cliente es que es leal a las mujeres de su clan Mm, o es la madre. Y a veces mujeres tienen la creencia de que soy el padre. Dice, soy mi padre. O sea, fíjate cómo se entrecruzan las líneas energéticas y al final se repiten patrones. sí. Por eso en la vida de afuera, en la Matrix, en el mundo de la fenomenología de los acontecimientos, pues la persona dice, ¿por qué siempre encuentro este mismo tipo de hombre como pareja o este mismo tipo de mujer como pareja? O sea, ya me voy a otro país, cambio de profesión y encuentro la misma persona con diferente camisa o con diferente vestido, pero es la misma persona. Entonces dices, o lo mismo sucede con los jefes, con los clientes, con los vecinos, con los amigos, con los inquilinos, con los arrendadores y con todos. Entonces dices, por favor, algo está pasando. Cuando esa persona ya dice, por favor, socorro, se está tomando conciencia de que esto no puede ser casualidad, que hay mucha repetición y dices, no puede ser. Aquí tengo que hacer un alto y tengo que viajar hacia adentro y tengo que ver estas técnicas potentes del desarrollo personal y transmutar esa energía de sombras a luces. Mm, Entonces, esa sanación que tú has hecho, en tu caso con tu papá y tu mamá, son importantes, son importantes. Y lo que acabas de mencionar es sumamente fantástico porque estás mencionando cómo te sentías cómoda en un grupo de empresarios varones, claro, porque tenías el reconocimiento, porque al final el cliente, el jefe, tiene la energía del padre, mm. ¿no? Y viceversa. Y los negocios también es una energía paterna, Y eso es, la eso. acción. Entonces, estabas sanando con tu padre, necesitabas sanar con tu padre. Y claro, y luego al otro lado, cuando empezaste a hablar de ti, también ahí reconectaste con esas heridas, en este caso de Mm, la niña interior, que sabemos heridas de abandono, rechazo, traición, injusticia, humillación, las 5 clásicas, y de ahí entonces empiezas a tomar conciencia y a sanar también. mm. Y ahora fíjate el súper mensaje que nos traes y todo lo que estás haciendo por la humanidad, que es muy, pero muy potente, Susana. Gracias, amado. Fantástico. Un placer de conocerte realmente. Muchísimas gracias. Gracias. Y yo sé que a veces nos vemos en las redes sociales con la foto y vemos un vídeo de rápido porque estamos todos con nuestras actividades, pero estos momentos, estos espacios son tan gratificantes y tan Mm, mágicos, como dice un curso de milagros, un instante santo donde nos reconocemos las almas y donde nos abrazamos espiritualmente. claro. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Déjanos un mensaje final, Susana. Ha sido una experiencia muy bonita. Sé que no va a ser la única. Vamos a tener muchas reuniones y de repente hacer eventos y congresos, porque el universo nos junta y estamos orientados hacia también el mismo segmento, la misma población. Así que déjanos este mensaje final en esta primera entrevista aquí en Liga Internacional de Líderes. Bueno, pues mi mensaje como mentora de propósito que soy, quiero dejar un mensaje a todas las semillas estelares que nos están escuchando, nos están viendo, que ahora es el momento realmente de descubrir y conectar con ese propósito de vida que tienes. Porque estamos en la transición de terminar ese ciclo antiguo, ese ciclo obsoleto, ese ciclo doloroso. La Matrix está cayendo. Todo lo que antes servía para hacer, haciendo, para tener, ya no sirve. Ahora mismo hay que centrarse en el ser, en descubrir esa grandeza que todos la tenemos y para tener y para dar, quiero decir, para tener una vida bonita, dar, ofrecer esa vida bonita a los demás y contribuir. Ahora mismo la palabra que destacaría es contribución. Contribución y colaboración. Se acabó la competición. La competición es del ego. La competición, de hecho, cada vez que digo la palabra competición, se me cierra la mirada, el entrecejo, ¿no? La competición de ser el mejor, mejor que quién, ¿no? La única persona con la que si hay que competir sería contigo, ¿no? Aquí se trata de colaborar, de juntarnos. Si te sientes solo o sola,
encuentra esas personas con las que te sientes afines o olvídate de las personas que no son afines a ti. No te interesa, no te interesa esa contaminación, esa toxicidad. Y si las tienes delante en tu vida y no puedes deshacerte de esas personas, en buen sentido de la palabra, mira bien qué te refleja para no hacer lo mismo y hacer lo contrario para el bien tuyo y de la humanidad. Y repito, estamos en momentos de dar con nuestro propósito. Si aún no lo has encontrado, busca la forma de hacerlo. Porque si estás aquí, la vida no se equivoca, tienes un propósito, tienes una razón de existir. Algo has venido a dar aquí. Entonces, yo siempre digo, si la vida ahora mismo supieras que mañana te vas a morir, ¿qué harías? ¿Qué harías ahora mismo en estas últimas 24 horas? ¿A quién llamarías? ¿Qué es lo que harías que aún no te ha dado tiempo a hacer? ¿No? Son esas preguntas impactantes que te permite conectar con la verdadera esencia y olvidarte de de estupideces, de las distracciones de la Matrix. Porque todo eso de, ay, la preocupación, ay, no sé qué, yo entiendo que están a veces, ¿no? Están ahí, pero todo esto son distracciones del ego. Cuando tú realmente conectas con tu interior, puedes sentir esa grandeza, puedes sentir que hay ese algo que aún no has conectado. Si aún no has conectado, hazlo ahora. Júntate con gente que te ayuden a hacerlo. Si crees que tienes creencias limitantes, busca ayuda, que somos muchos ya. Y siempre cuando digo eso, ¿no? Para encontrar un mentor o alguien que te ayude, busca primero sus resultados. Si ves que es una persona que tiene resultados, júntate con esa persona, sigue a esa persona. Si tienen ese resultado que tú quieres conseguir, sigue a esa persona. Mira a ver cómo lo ha hecho. Podría decir muchas cosas, pero bueno, vamos a respetar el tiempo, ¿no? Pero podría decir muchísimas cosas para animar, para dejar un mensaje. Y digo, el propósito es algo que todos tenemos, solamente hace falta conectar con ello. Fantástico. Muchas gracias, Susana Sai, aquí en Gracias. Liga Internacional de Amable. Líderes. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros, escuchando esta hermosa entrevista, conversación entre dos amigos. Y vamos a dejar aquí abajo los enlaces a las redes sociales de Susana y también de Liga Internacional de Líderes para que se suscriban. Susana, nuevamente muchas gracias y gracias, amigos, por estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias.